Muy bien, estimados hermanos, estudiantes del curso de Profecía Bíblica, el libro de Daniel. Estamos con el Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Comas. Estamos en el cono norte de Lima, capital del Perú, con esta última parte de lo que es el capítulo 7 del libro de Daniel. Por cierto, aquí ya empezamos a poder interpretar, poder entender lo que en sí es la profecía bíblica. Esta profecía bíblica que realmente ya acá vemos los matices, ¿no? Vemos descripciones, vemos simbología, símbolos, ¿verdad? Y vemos la parte connotativa como la parte denotativa. Y acá empezamos ya a ir relacionando el texto sagrado del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, que es el objeto de estudio de este curso, con el libro de Revelaciones, que está en el Nuevo Testamento, que en nuestro idioma mantiene el término original que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando y vamos a hablar unos minutos en esto y vamos a tener una pequeña práctica también. Así que vamos a ir aquí a... Ujú. Entonces, acá tenemos el capítulo 7. Estuvimos viendo, esto está ya en el canal. Tienen en realidad ya dos enfoques, ¿no? Bueno, dos partes del mismo tema o capítulo, la de hace 2 años con la de ahora. Entonces ustedes pueden sacar allí algunos puntos que mencioné, que recuerdo, que vuelvo a repetir o que no mencioné. Ya ustedes pueden hacer un contraste de ambas clases, de ambos capítulos, y creo que eso va a ser de gran ayuda y de bendición para todos. Estuvimos viendo sobre lo que era el significado de estas bestias que la Biblia nos habla, y que por medio de la revelación del profeta Daniel nos comienzan a dar una prosopografía. Es una descripción prosopográfica, es decir, donde se ven los rasgos o las características físicas o externas. Y cada uno de estas bestias aladas, porque no son animales propiamente como las conocemos, sino distorsionadas, cambiadas, y obviamente son monstruos, son bestias, cada una de ellas, y que obviamente estuvimos compartiendo, explicando, como el caso del primero, el león que tenía 2 alas, pues al imperio babilónico, ¿verdad? Luego al Medo Persa, Darío, tenemos ahí a Ciro, ¿verdad? Tenemos ahí también las 3 costillas que les dije también qué significado tenía, ¿verdad? Y luego estuvimos viendo de Grecia. Esto también es importante porque nos permitió poder ir viendo cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Y por qué vemos acá al Medo Persa? A ver, ¿quién me lo dice esto de los 3 huesitos? A ver, voluntario, rápidamente, porque vemos esta bestia que tenía, dice, 3 costillas, ¿no? ¿Qué significado tienen estas 3 costillas? ¿Quién lo dice? Prenda su micrófono y lo dice rápidamente. A la una, a las 2, ¿se olvidaron? Cuando los medos persas sucumben, Pastor, buenas noches. sí, La semana pasada usted dijo que esas tres costillas representan al rey Ciro, a Darío y a Suero, o más conocido como Artajerjes, creo que si no me equivoco. Artajerjes, correcto, Y muy bien, varón. el rey que se casó con este, si que no me equivoco. Así es, hermano Alexander, ¿verdad? Muy bien, punto para los varones, muy bien, varón. Te ha ganado un puntaje adicional. Efectivamente. O sea, todo, acabemos en el contexto bíblico, hermano, que todo símbolo tiene, todo simbolismo tiene un significado. Todo lo que vemos allí, hermano, tiene una razón de ser. Pero es importante ver esta descripción, estos rasgos, y luego vemos las partes también. Y obviamente sí, es cierto, ahí pues, cuando sucumbe ya el imperio de los medos persas, y van a dar lugar a su vez a lo que van a ser el imperio de los griegos, a esta tercera bestia,
¿no? Que es un animal, una fiera, una especie de leopardo, tigre, leopardo, con 3 cabezas y cada uno tenía sus, perdón, 4 de ellos con sus 4 alas, alas pequeñas. O sea, cada cabeza tenía, compartían, las cabezas compartían un solo cuerpo, pero cada cabeza tenía un ala. Esto porque cuando muere Alejandro Magno, pues sus 4 generales van a dividirse el imperio de aquel entonces. Cada uno de ellos va a tomar posesión, lo que corresponde a lo que estuvimos explicando, ¿no? Eh, Alejandro Magno fue un militar deslumbrante que a los 20 años conquistaba ya pueblos, ciudades, territorios para Grecia. A los 32 años parte de este mundo, algunos dicen que por una fiebre, víctima de una fiebre, o que fue envenenado, ¿no? Porque la verdad fue un personaje muy, muy especial. Pero a su vez, cuando muere también, estos da lugar a la llegada de la cuarta, la aparición de la cuarta bestia, ¿no? Acá están justamente los nombres de sus generales que van a tomar la posesión de aquel entonces. Y tenemos así a la cuarta bestia. Esta cuarta bestia que nos habla la palabra del Señor, ¿verdad? Donde vamos a darnos cuenta. En versículo 23, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 23 de Daniel 7? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos, ¿sí? Diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, pillará y despedazará. ¿Seguimos? ¿Qué más dice allí la palabra del Señor? Proseguimos con la lectura. ¿Ok? Y dice, mire, atención al versículo 24, por favor. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, de los que reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo. Acá ya estamos hablando de profecía bíblica, ¿sí? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se citará el juez, y acá está el juez con mayúscula. ¿En qué otra parte de la Biblia aparece el término juez con mayúscula? ¿Alguien tiene una idea? Por favor, prende su micro e intervenga. Pablo le escribe a Timoteo y le dice al único juez justo. Y ahí juez está con mayúscula. Pastor, ese es el Señor Ujú. Jesucristo. Claro, sí. Y el término juez aparece también en Timoteo, refiriéndose a Dios, al único juez justo. Y aquí vemos el mismo término, dice, se tratará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, refiriéndose pues a lo que va a ser esta trilogía diabólica, esta trilogía maligna, ¿verdad? El anticristo encabezada, liderada por el anticristo, la bestia y el falso profeta, un tridente maligno. Siempre Satanás ha intentado imitar a Dios en todo. Sabemos que Lucifer era encargado de sus funciones de la adoración a Dios. Hay comentarios que sostienen que solamente su desplazamiento de Lucifer en el cielo producía una melodía celestial. Su solo movimiento, su solo desplazamiento. Imagínense cuando se ponía al frente para dirigir todo el coro angelical. Y él ha usado la música para justamente poner los mensajes subliminales en los 70. Muchas canciones tienen un mensaje espiritual, maligno. Satanás sabe de música. Y ha sido una manera como ha influenciado en cuántas generaciones, especialmente con los jóvenes. ¿Para qué? Para apartarlo de Dios, para endurecerlos, para bloquearlos contra el evangelio. Satanás siempre ha intentado imitar a Dios para confundir a las almas y llevarlas al infierno. Y acá vamos a ver
justamente eso también, como enseña la palabra del Señor. Pero hay algo importante porque si nos damos cuenta, en los versículos anteriores, miren, el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras. Vamos a ir un poquito más desmenuzando esta cuarta bestia, que por cierto es no solamente dantesco, horripilante, sino que tiene una característica propia, porque es esta bestia la que vamos a ver justamente en el libro de las Revelaciones. ¿Mm? Entonces dice que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba. Y es la misma que hallamos en la última parte del versículo 23. Dice que irá a toda la tierra, devorará, sellará y despedazará. Es acá donde dice, verso 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, el cual le había caído 3, y el mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. En estos pasajes vemos realmente, sí, vemos realmente en una manera así, pero sintetizada, lo que va a hacer y lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis, justamente con lo que va a ser el anticristo. Es una cosa impresionante lo que el anticristo va a hacer una vez que esté, hermano, en la tierra y la iglesia ya no esté la iglesia en la tierra. Y cuando la iglesia sea arrebatada y vaya a la gloria celestial, Israel va a quedar aquí. Entonces algunos dijeron, la iglesia de Cristo está en la tierra porque el Espíritu Santo está obrando. Estamos en esta dispensación. El Espíritu Santo está convenciendo de juicio, justicia y pecado. El Espíritu Santo está preservando a la iglesia, la unidad de la iglesia en el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo también se va. Hay algunos que sostienen que sí, el Espíritu Santo se va. Y otros que dicen que no, que el Espíritu Santo va a quedar en la tierra. Algunos dicen, ¿pero para qué? Si ya no va a haber salvación, si ya no va a haber evangelismo. Graso error, porque en Apocalipsis se habla de un evangelio todavía vigente, ¿m? Aún en tiempo del anticristo, aún en tiempo de la gran tribulación, esa bendita esperanza de salvación, ese mensaje glorioso de Cristo Jesús, todavía será anunciado. No puedo dar más detalles porque esto ya pertenece a Apocalipsis, así que tengo que ubicarme en este primer tiempo. Estamos en el primer tiempo, no estamos en los descuentos finales, estamos aquí en Daniel. Entonces, algo importante que dice que esto tenía dientes de hierro, uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, se está refiriendo acá a lo que va a ser pues justamente esta cuarta bestia, que es el imperio romano, que es Roma, en otras palabras, la religión católica. En el nombre de la religión, no en el nombre de la religión católica, sino en el nombre de Dios, la religión católica cometía muchas maldades durante todos estos siglos, durante todo este tiempo. Aquí tenemos en la Plaza Bolívar lo que está el Congreso, las catacumbas, y ahí tenemos la Inquisición, que no tuvo nada de santa, y donde fue justamente la forma como intentaron silenciar a los hermanos que venían a predicar el Evangelio, a los hermanos que venían con la Biblia en la mano. Los acusaban de herejes, los torturaban, los castigaban, y eso también era una advertencia para aquellos quienes tenían alguna idea de poder cambiar de creencia, en este caso del catolicismo al cristianismo. Por otro lado, vemos guerras, conflictos donde ha estado presente el catolicismo, gobiernos, organismos mundiales, donde sobre pretexto de Dios y de la religión haya estado presente el catolicismo. ¿Cuánto daño ha hecho el catolicismo a la religión, a la obra del evangelio?
Ahora, algunos sostienen, y voy a compartirles a ustedes, porque acá la Biblia, por ejemplo, dice en esta porción que, tenía este cuerno, dice, había un cuerno que tenía ojos pequeños, boca, hablaba grandes cosas. De estos 10 cuernos, que vienen a ser 10 emperadores, ¿no? Vemos desde el primer emperador, Julio César, el Imperio Romano, el primer emperador fue Julio César, y el 10º emperador llegó a ser eh, Vespasiano, y él justamente tuvo un hijo Tito. Vespasiano fue del año 69 y 79, donde justamente se produce, bueno, aparece su hijo Tito, y él va a ser quien va a destruir el templo. Ese va a ser el periodo donde va a haber el exilio, es decir, Israel va a ser despojado de la tierra que Dios le había dado. Hicieron hasta 1948 que por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a la votación que se dio, se le conceda al Estado de Israel parte de su territorio que Dios le había dado. No que le corresponde por derecho, sino que Dios le había dado. Y sabemos luego cómo Dios va a usar a Israel para ir recuperando la tierra que Dios se le había dado. No es que acá Inglaterra, que Estados Unidos lo ayudó, no, que le dieron armas, no, Dios le permitió a Israel recuperar territorio que eran de ellos, porque Dios se los había dado. Ahora, gracias al Señor, en esa votación de la ONU, porque hubo una votación, muchos países, sus delegados, levantaron la mano en contra de que el Estado de Israel retomara territorio que les perteneció a ellos por generaciones. Gracias al Señor, Perú fue, en esa elección, votó a favor del Estado de Israel, más no otros países como Chile, como Colombia. Ellos votaron en contra, por ejemplo. Y la Biblia dice, no, te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí? Entonces, durante todo ese lapso, el catolicismo ha sido un elemento de hostigamiento, de obstáculo, pero también de persecución a la obra del Señor. Pero hay algunos que sostienen que durante este periodo el catolicismo ha venido a hacer eso. Por eso que allí la Biblia dice, ¿verdad? La palabra del Señor que devoraba, desmenuzaba, y más adelante dice, devorará, trillará y despezará. O sea, hablamos aquí en el contexto que la Biblia dice, ¿verdad? En pasado y en futuro. Porque en el versículo número 20, ¿sí? En el versículo 19, perdón, la última parte dice que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba. Aba, la terminación del pasado, de los verbos del tiempo, de los verbos perfectos, ar, los imperfectos, ir. Y aquí vemos el pasado, ¿no? Y en cambio, en el versículo 23 vemos en la última parte, devorará, trillará y despedazará. Acá ya nos estamos ubicando a lo que producto de este cono pequeño, la aparición de lo que va a ser el anticristo, ¿verdad? La Biblia dice aquí, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí está lo que va a ser, ¿verdad? La palabra del Señor, lo que nos enseña con lo que se refiere a lo que va a ser el anticristo. Pero lo que es acá, Roma, no, lo que es el Vaticano, sí. Y acá vemos este cuerno pequeño, es lo que aquí la palabra del Señor nos dice, ¿no? Lo que estamos comentando. Y dice, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Acá vemos este cuerno pequeño, ¿verdad? Al anticristo, y que va a hablar, dice, literalmente, textualmente, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos
y la ley. Ahí tenemos la marca, ¿verdad? Tenemos un nuevo orden mundial, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, y quien llamado para liderar ante las pandemias que vengan, ante los cataclismos, los megaterremotos, hermano. Ya no va a ser terremotos de un país, va a ser terremotos continentales. Van a ser terremotos que van a superar los 10, 11, 12. Ya estamos en camino. Posiblemente los terremotos de ahora que podamos tener van a ser un promedio de 8 grados para arriba. Y cada vez va a ser más. Pero acá, hermano, en este tiempo va a ser ya. Entonces va a decir la humanidad, ¿quién puede ir al frente? ¿Quién puede liderarnos a nivel de todo el planeta? El anticristo. Ahí está el anticristo. Y va a ser una luminaria. Todos lo van a admirar. ¡Qué inteligencia! ¡Qué manera de hablar! ¡Qué poder! Va a impactar. Va a ser algunos actos que van a cautivar. Y la gente lo va a tomar como un semidios o como lo que quiere Satanás. Y acá dice la Biblia, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y más adelante dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, hablándonos pues del momento que va a ser la segunda venida de Cristo, porque la iglesia ya no va a estar en la tierra. Pero aquí, mientras se va dando este periodo de la gran tribulación, va a haber todavía salvación. Y quien no tenga la marca va a tener que huir, esconderse para evitar la muerte física y esperar literalmente la segunda venida de Cristo. Nosotros no, porque nosotros ya estaremos en el cielo habiendo celebrado la boda de Cordero y el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice aquí, hablará contra el Altísimo. ¿Qué dice la palabra? A ver, vamos rápidamente, hermanos, a buscar nuestras Biblias a 2 de Tesalonicenses 2, 8, 12. A ver, vamos rapidito, por favor, que el tiempo nos va a ganar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 8, 12. ¿Lo tienen? 2, 8, 12. Miren lo que dice. Entonces se manifestará. Pero si vamos al 7 mejor, ya. Segunda de Tesalonicenses 2, 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. O sea, la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y entonces se manifestará, y entonces, es decir, en consecuencia, una vez que ya la iglesia no esté, entonces se va a manifestar, se va a manifestar, se va a hacer evidente. Y dice, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, mire el término inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Claro, porque en Apocalipsis nos habla de el anticristo y que va a morir y que se va a levantar. En realidad, no es que va a resucitar, va a ser clonado. La clonación ya es un hecho real. Ya existe una clonación. Es más, la inteligencia artificial ya está haciendo todo para poder hacer lo que estamos compartiendo y la clonación humana se esté dando. Entonces, no va a ser descabellado pensar, porque allá en Apocalipsis hay un momento donde justamente va a pasar eso. Va a tener un atentado. Y no es que va a resucitar, va a ser clonado. Satanás no puede resucitar. Tiene poder, pero no es el todopoderoso. Así que no hay que confundirse con el diablo. Él tiene un poder delegado y controlado. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le ha puesto los linderos a ese poder. Y ese poder que tiene Satanás, tiene justamente, ¿para qué dice? Para engañar,
para endurecer, ¿sí? Porque dice poder, señales y prodigios mentirosos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que la palabra, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, ya tenían el Espíritu Santo. La Biblia dice señales, milagros y prodigios. Milagros, señales y prodigios. Hasta la sombra de los apóstoles. Los enfermos se despantaban. Los desahuciados glorificaban a Dios. Los ciegos miraban, los paralíticos se levantaban, los mudos cantaban alabanzas al Señor. Milagros, señales y prodigios. Y acá vemos otra réplica de lo que el diablo siempre intenta hacer para confundir, aún intentándolo y atacando a la gloria del Señor. Porque dice aquí, poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, endurecer más al pecador. Confundirlo más al pecador, hasta más no poder. ¿Sí? Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Obviamente que Dios no quiere, pero la persona, ¿verdad? La persona decide, y la influencia maligna que se va a tener hoy en día, por ejemplo, con la ideología de género, con lo que es el aborto, solamente por citar dos ejemplos concretos al respecto. Ahora, eso aquí lo estamos viendo en la palabra del Señor. Ahora, volvemos a Daniel, y nos ubicamos en el versículo 25. Dice, y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley. Y dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Dónde estamos viendo eso? Vamos rápidamente a Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 17. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Lo tienen? Apocalipsis 17. El versículo número 5. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, no de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y más adelante, mire el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, la perdición y los moradores de la tierra. ¿Sí? Entonces, acá está manifestando la palabra de Dios de esta condenación, ¿verdad? Y acá nos presenta la palabra. Dice, hemos leído allí en el libro de Daniel, que dice que peleará, ¿no? Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra el anticristo. Los santos, ¿quién es? El pueblo de Dios, la grey del Señor. Y dice aquí la palabra, y los vencía. Obviamente que en el tiempo de la gran tribulación, de la persecución, la bestia ya no va a ser como hoy en día, que se predica el evangelio, que se puede predicar en los canales de televisión, en las emisoras radiales, en el internet, en los periódicos, se puede hablar de Cristo en los colegios cristianos, en las universidades cristianas de otros países, porque lamentablemente ya no la tenemos en el Perú, Universidad Cristiana Licenciada, oremos para que pronto la podamos tener, pero cuando esté el anticristo, todo lo cristiano va a desaparecer, va a ser confiscado, colegios, universidades, escuelas, ¿sí? Confiscado. Nada se va a permitir, nada, ni la pronunciación de la Biblia, ni de Cristo, todo va a ser. Y ahí van a estar estos 144,000 judíos llevando el evangelio por Latinoamérica, por Europa, por Asia, por África. Hoy en día, muchos judíos están aprendiendo español, inglés, alemán,
lenguas germánicas, lenguas africanas. De modo que cuando ya no esté la iglesia, porque eso es en cualquier momento el rapto, inmediatamente va a empezar con el anticristo la persecución. Y allí vamos a darnos cuenta también, hermanos, estimados hermanos, cómo, hermanos, van a perseguir, van a buscar donde hayan cristianos, donde se esté predicando el evangelio. Y simplemente si no tiene la marca, si no tiene el 666, va a degollar, va a perder la cabeza. En Estados Unidos, en estos momentos hay cientos de miles y miles y miles de máquinas para degollar que ya están listas para ser usadas. Listas. Solamente la orden para que entren a tallar. ¿A quiénes? A los que no van a tener la marca. A los que van a tener a Cristo en su corazón. A los que se van a salvar. Porque Juan habla en Apocalipsis que va a haber a un grupo de hermanos. Y él dice, y ellos no han salido. Si ellos no estuvieron en el rapto, solo de este tiempo, los que se van a convertir al evangelio, pero van a llegar al cielo, pero experimentando la muerte física. ¿Entiende? Entonces, eso nos habla el libro de Apocalipsis. Allí Juan lo describe y alababan y cantaban a Dios y también recibían la vestidura de lino fino. ¿Se da cuenta? Entonces, Satanás va, entre comillas, va a pensar que ya los vence, que ya los venció, que lo desapareció, pero el evangelio va a seguir, va a continuar el evangelio. Y eso no es nada, porque hermano, en Apocalipsis nos habla también de los dos testigos. Muchos especulan quiénes son estos dos testigos. Y dice la Biblia allí literalmente que los dos testigos, quien Dios envía, los va a desaparecer el anticristo. Van a morir. Y los va a exhibir públicamente. Y todo el mundo va a decir, oh, el anticristo, qué poder, él es el verdadero Dios. Entonces estos varones no eran del Dios verdadero. Pero lo interesante viene luego, que dice que Dios los va a levantar. Los va a levantar. Ahora, pueden haber dos varones de Dios que ya hayan experimentado la muerte física. Número uno. Número dos. ¿Qué van a hacer estos dos varones, estos dos testigos? ¿Qué van a hacer? Ahí lo dice Apocalipsis. Entonces, hay algunas características que se presume en que tal o cual personaje bíblico pudiera ser candidato de peso para ser esos testigos. Lo interesante de esto es que al final, hermano, ellos van a regresar al cielo. Y la Biblia nos dice que todo el mundo los va a ver. O sea que aquí, ¿cómo va a quedar el anticristo? Va a tener que ver que su poder no es nada ante el Dios todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso, todopoderoso. Porque aún en medio de la persecución, aún en medio de los juicios, las copas, ¿verdad? Los juicios de Dios, hermano, cada juicio, qué terrible. El evangelio todavía va a ser predicado. Entonces, como alguien dijo, un pastor, un siervo de Dios, dijo, el Señor es especialista en desdibujar la sonrisa de victoria del diablo por su verdadera derrota. ¿Sabe cuándo el diablo sonríe? Cuando la iglesia de Cristo se divide. Cuando una iglesia se viene dos, o un grupo de ellos se van a una secta. Satanás sonríe y dice, he triunfado. Los santos de Cristo se alejaron, se confundieron. Pero eso es solamente una mueca, porque la verdadera victoria de Cristo es que la iglesia va a preservar. Y dice, él mismo dijo, la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Increíble, hermano. En estos momentos ya hay persecución en África. Sierra Leona, les contaría, hermano, el pastor Elías Zelaya. Testimonio, hermano. A él lo han querido asesinar.
lo han emboscado. Su iglesia, hermano, le prendieron fuego, combustible. Y por una razón, hermano, no llegó ese día, esa hora al servicio. Pero en estos momentos en África están quemando a los hermanos. En el Medio Oriente los están degollando a los hermanos. Y Satanás dice, los estoy venciendo, los estoy ganando a los santos. Falso. Porque la Biblia dice que allá van a recibir corona a aquellos quienes hayan ofrendado su vida como testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Van a ser recompensados en el tribunal de Cristo, van a tener coronas, más de una corona, más de una corona. Reconocimiento del bendito Cordero, a quienes dieron testimonio con su vida, testimonio, hermano. Esa sangre no va a ser de balde. Hermano, te dice, los cristianos que en la Inquisición, ya pues murieron, ya están en el Señor, hermano, están en el Señor. Pero el Señor no ha olvidado esa sangre que han derramado en este tiempo. Todo va a ser por mano, porque Él es justicia. Él es justicia. Y hermano, el castigo que viene sobre Roma. Y mire lo que está en el capítulo 18 de Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Realmente lo que se presenta acá, hermanos, es terrible. Y aquí también aparecen, en Apocalipsis 18, un pequeñito adelante, los globalistas, George Soros, los Rockefeller, globalistas, satanistas, luciferianos. Lo que tenemos también a todos los que son seguidores o que practican, en este caso, el, y lo que nos habla allí la palabra, aquellos que, por ejemplo, tienen el obelisco, ¿no? Símbolo. Aquí no estamos refiriendo que mezclan la filosofía con el satanismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? A lo que nos va a manifestar la palabra del Señor, ¿no? Y, hermano, acá aparecen como los mercaderes de la tierra, a estos globalistas. Y ellos saben, hermano, lo que se viene. Saben lo que se viene. Por eso que terminando el siglo XX, hermano, ellos han hecho fuertes inversiones millonarias de dólares para ir a Marte, humanamente intentando escapar y huir de lo que va a ser la venida del Señor. Al no poder hacer esto, porque según dicen, por lo menos sería para el 2050, que presume que el hombre va a poder llegar a Marte para el 2050, pero está bien difícil, hermano, el Señor, que lleguemos al 2050, por lo que se están dando las cosas. Y al no poder hacer eso, entonces han intentado poblar la luna, sobre todo el lado oscuro de la luna. ¿Te has escuchado eso? Hay bastante versión. Últimamente los chinos han hecho viajes exploratorios al lado oscuro de la luna, porque saben lo que se viene. Y aquí los globalistas han intentado, han querido, porque saben, pero no pueden ni van a poder escapar, porque la Biblia, la palabra de Dios, justamente es clara cuando la Biblia nos dice que ellos van a desaparecer. No, van a desaparecer.
Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas, diciendo, llorando, lamentando, ay, ay de la gran ciudad, a la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues según ahora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios, hermano, va a cobrar justicia de todo lo que ha hecho esta gran ramera, de todas las injusticias, de todos los abusos, de todos los conjuros, de todas las maldiciones que con Satanás, hermano, para intentar frenar el evangelio, engañar a la gente con expectativas completamente antibíblicas, misa de los muertos, bautismo para los muertos, cosa blasfema contra la palabra, con la finalidad de que llevarse todas las almas al infierno. Y ese juicio, hermano, viene, y viene de lo peor. Este gran juicio a la gran ramera y a la bestia, donde también se menciona allí en el libro de Apocalipsis. Yo quiero terminar, hermano, porque estos minutitos quiero dejarlos también para algo, para que puedan hacer. Y dice aquí, hermano, a partir del versículo que tenemos, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, y cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice, el reino es reino, ¿qué cosa? Es un reino eterno, eterno, hermano. Algo que la palabra del Señor nos menciona y nos dice que justamente que eh, este reino es un reino sempiterno. Es decir, jamás va a terminar, jamás va a finalizar, permanecerá para siempre. Dice Daniel 2, versículo 44, ¿no? Pero él permanecerá para siempre. El reino de Dios es para siempre. Hermanos, les pido por favor que me permitan unos 2 minutitos. Hay un técnico que ha venido acá para arreglar la casa, lo de la instalación. Por favor, les pido 2 minutitos, un pequeño break. Por favor, sí. Me van a disculpar 2 minutitos. Gracias.
Ok, hermanos. Disculpen el impasse. Bueno, lo que pasa es que es un arreglo del técnico por eh, la bomba de agua que lo han arreglado y pues ha venido para arreglarlo. Gracias al Señor ya se pudo hacer, ¿no? Con la casa de 3 pisos. Bueno, entonces estamos concluyendo. Aquí está justamente lo que les decía, ¿no? Ese pueblo pequeñito, miren, es el más pequeñito, entre comillas, ¿ah? Pero miren la trascendencia que tiene entre todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Apocalipsis justamente, mire, vamos un poquito, vamos un poquito. Dice aquí, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y justamente esto guarda una relación directa con lo que acabamos de leer, ¿no? Donde aquí la palabra del Señor nos menciona, donde dice, ¿no? Justamente estas expresiones, ¿no? Y dice que hablaba grandes cosas, obviamente para engañar, pero también para blasfemar el nombre del Señor, ¿no? Y verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y Apocalipsis dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para todo 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y algo adicional para concluir aquí es, hermanos, el versículo 22. El versículo 22 de Daniel 7 dice, hasta que vino el anciano de días. Ahora, este anciano de días, en primer lugar, hermanos, y en el aspecto literario, este anciano de días no está en el sentido, en el lenguaje literal o textual, sino en el figurado, o sea, en el lenguaje metafórico. Porque algunos podrían pensar, entonces la Biblia menciona pues a Dios, cómo estar tan viejito ya con el cabello cano, con la barbita encorvado, jorobado. No, 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 no. Anciano está con la mayúscula. De día, dice, y se dio juicio hasta que vino, dice la palabra, hasta que vino. Y, hermano, si vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta en este capítulo 1, una prosopografía del bendito Cordero de Dios. Pero esta vez ya no es por medio de Daniel, sino por la mano de Juan. No, el que está tomando nota. Escribe, nota, está atento. ¿Y qué es lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 13 en adelante? En medio de los 7 candeleros, uno lo semejante al Hijo del Hombre, a Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, un distintivo de la realeza, porque Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Entonces, acá vemos una característica prosopográfica, pero al mismo tiempo vemos un comparativo símil. Dice, ¿cómo nieve? No es que era la nieve, sino que era un blanco que resplandecía. La blancura en el cabello le da prestancia a un anciano. Y en este caso es un símbolo de la realeza. Un anciano con cabello cano y su corona. Una típica figura de una imagen de majestuosidad. Y Dios, Cristo, es majestuoso. El majestad, la pleitesía,
la genuflexión, la reverencia, es para el Rey de Reyes, es para nuestro bendito Cristo. Entonces, se hace referencia, pues aquí también, y en muchos estudiosos comparten y creen que definitivamente se hace aquí una relación directa a nuestro Señor Jesucristo con la que va a ser la segunda venida de Cristo. Cuando Israel vea que ya no tiene ninguna esperanza de salvación, cuando ve que los enemigos que han quedado sobrevivientes de ese ataque nuclear, de la defensa nuclear que humanamente echó mano Israel y no tenga ya más escapatoria, allí va a estar el Señor. En ese bendito momento se va a establecer la segunda venida de Cristo. Y va a preservar Dios, el Señor, que Israel no sea destruido. Porque es su nación, es el pueblo que lo escogió. Y allí va a empezar, ya no vamos a ir a Apocalipsis, con otro acontecimiento importante que la Biblia nos habla, el milenio. Pero antes del milenio, algo va a pasar también allí. Así que por eso le digo, hermano, acá tenemos que ir paralelo. Daniel, Apocalipsis, volver a Daniel, por lo que viene a ser la profecía bíblica. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Díganme algo, por favor. Pastor, una consulta. Yo supongo que las cuatro bestias tienen relación a la estatua que vio Nabucodonosor, me parece, ¿no? Perdón, varón. Las cuatro bestias tienen relación a la estatua de Nabucodonosor, me parece, pues. Eh, que las cuatro bestias, claro, la primera, sí, la primera, porque hay un orden aquí sí secuencial de los imperios con los personajes. Y el primero que vemos al a la primera bestia hace relación directa a lo que viene a ser, a la relación directa a lo que viene a ser en la primera lo que es al imperio babilónico. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, ¿verdad? Luego dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí lo describe perfectamente lo que fue Nabucodonosor, perfectamente a Nabucodonosor, ¿no? El oso se ha erguido, ¿verdad? Para poder coger su presa, atacarla, tomarla, ¿verdad? Pero también dice alas, porque estas alas que es un símbolo de, como dice, ojo, atención acá dice, tenía alas de águila, no dice alas de ave, no era cualquier ave, perdón, cualquier ala de cualquier ave que tenía, sino que esa capacidad de guerrero, de, de, de hombre que comenzó a tomar territorios y conquistó el mundo entero en aquel entonces, pues Pastor, fue, sí, discúlpame, esas alas de águilas también, si ustedes se da cuenta, a dos Roquitas también lo utilizaban como simbólicamente. exacto. ¿Por qué? Porque el águila es un ser, un ave que da prestancia y realeza. eh, es un símbolo que aparece en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? El águila, además, como lo mencioné en una ocasión anterior, es un ave que viene a ser el rey de todos los seres que vuelan, así como vemos al león, ¿verdad? Dentro de lo que es la selva, dentro de lo que son las fieras, el águila se distingue claramente entre todas las aves por su fuerza, por su capacidad, por su sagacidad, por su velocidad, ¿no? A gran altura puede ver su presa y tomar una velocidad impresionante para cogerla. Y además, a diferencia de los buitres, por ejemplo, su nido del águila está siempre en las alturas. En las alturas. ¿Por qué? Porque son águilas. Y también hay una connotación, hablando de las figuras, que en este caso la Biblia representa el águila, es un símbolo también importante. Entonces, allí se presenta, se detalla en este mozo que parece un oso con alas de águila,
al imperio babilónico, expresado en la persona de quien fue Nabucodonosor, un hombre muy cruel, muy fuerte, muy agresivo, nada lo detenía, nada lo hacía retroceder, y avanzaba, conquistaba todo, hasta que dice la palabra, hasta que perdió las alas, perdió su realeza, perdió su condición de rey, perdió la razón, y Dios le devolvió un corazón cuando reconoció, cuando fue humillado y reconoció al único Dios de los cielos. Gracias, varón. ¿Alguien más? Bueno, agradezco a hermano Alexander, hermano Bruno, esposa, hermana Sandra, señorita Gigi, qué milagro, qué sorpresa. ¿Cómo está? Esperamos que esté bien. Señorita Camila, la delegada. La hermana Rosa, el hermano Helio. Bueno, un saludo para todos ustedes. Que el Señor les esté bendiciendo, hermanos. Los dejo descansar tranquilos. No les voy a dar tarea por el momento, pero sí lean, hermanos, porque les voy a mandar una práctica para la próxima semana. Y cualquier consulta o algo que me quieran hacer llegar, envíenme a mi correo, perdón, a mi número, al WhatsApp, con toda confianza. ¿Ya? Bueno, que Dios les bendiga. Pastor, Sí, buenas noches, pastor. Disculpe, la grabación de la clase también la va a estar pasando, ¿verdad? sí, De esta clase de hoy día. me recordá, por favor, el día de mañana. Bueno, hoy día no aseguro, mañana tampoco, pero sí como para el jueves, porque mañana tengo que presentar un documento importante a la UGEL del colegio. Es un documento que me va a tomar casi todo el día, pero mañana en la noche, o para jueves, por favor, hágame recordar para subirla esta sesión, y ustedes comparen con la misma sesión, con el mismo capítulo de hace 2 años. Qué cosa dije, que no dije, que pusimos, que no agregamos, entonces eso también, ese contraste es interesante, porque podemos obtener algunos datos interesantes, o que nos sirvan a su vez para poder formular alguna inquietud o interrogante. ¿Ok? Bien, Está bien, hermano. pastor, gracias. Gracias, más bien. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Pastor Dios Romero. los Dios bendiga. los bendiga. Que le vaya bien. Buenas noches.